bien, estimamos amigos, regresamos pues de que todo lo que está diciendo aquí el pariente licenciado Nereo, pues de veras que hay, en cualquier lado hay cosas diferentes, pero al final como que sí cierra el círculo, ¿verdad? Uno sabe una cosa, otro sabe otra cosa, y aquí como que se va conformando algo que en realidad pues digamos es algo que se vivió, se pasó, ¿no? Y hay mucha gente que platicó con gentes antiguas que sabían cómo era, ¿no? Entre una de ellas que yo platicaba mucho, también a ti te tocó, fue con tío Julio Espinosa, pues de que tenía unas pláticas buenísimas, ¿no? Sí. Y yo siempre platico de él. Entonces ahorita el amigo dice que va a platicar sobre la música y la vestimenta del parachico, ¿verdad? Correcto. Que es algo muy interesante también, ¿no? Sí, bueno, el trabajo aquí es cómo el proceso se va acomodando. Hay una teoría del equilibrio, del acomodamiento, sobre todo el sistema económico que nos hace pensar cómo rige la producción, porque eso está en la producción. El sistema textil, por ejemplo, claro, de antiguamente con el actual, más técnico, la tecnología está al día, la estrategia de la visión de la mercadotecnia está al día, pero en cuanto a la vestimenta podemos decir detalles que no estamos de acuerdo, que es parte de la invasión comercial. Por ejemplo, el zarape de Saltillo, el zarape de Tlaxcala. De manera pues coloquial, o podemos decir que bueno, solo falta que el parachico le cambien la montera con un sombrero, ¿no? Y lo hacemos mariachi, ¿no? Pues no va a faltar porque ya no hay isla. Por eso, es que es un proceso con respeto, sí, que claro, al que nos escucha, pero es un análisis, va transformándose. Acuérdense que antiguamente con las sonajas o los chinchines de morro, viene el proceso de los años 45 a los 70, se impone el chinchín de hoja de lata, y ahora viene el rescate, la corriente del chinchín de morro. Pero ¿qué dicen los que conservan la naturaleza? Están acabando con la naturaleza. Muy cierto, muy cierto. Y eso es una planta que está en peligro de extinción, y luego empiezan esas reflexiones con respeto. Por eso tenemos que tener cuidado en el manejo de esta información. Pero sin embargo, se da. Sí. Como el isle o como la flor de Niluyarilo. Sí, o sea, también es un proceso. Tenemos que manejar un proyecto alternativo para que empuje a una conservación de esta naturaleza. Y demos un salto hasta nuestros días, los años 40 para acá, que empieza a impulsarse por el comercio el zarape de Saltillo y de Tlaxcala, de colores. Es llamativo. Sí. Pero hay dos cosas, el por qué me dicen los que saben o los que nos dieron la referencia. Primero, que el de Oaxaca pesaba mucho. Y segundo, que quemaba, porque era de lana. De lana. Y que el de zarape de estos lugares, más liviano, sin pensar, y que no picaba. O sea, por eso. Y que vino más comercial, o sea, más económico. Más económico. Entonces, tenemos estas ideas, estos principios de observancia, y el pueblo empieza de manera un poco masiva a adquirirlo, y se desplaza el zarape. Por lo que yo tengo entendido, ¿de dónde llegaba el zarape que usaba el parachico en los años 30, 40? De Santa Ana del Valle, Oaxaca. Oaxaca, sí. Y se me va el otro nombre, no recuerdo, pero me acuerdo de Santa Ana del Valle. Pero no es solo el zarape, puesto que también se modifica el estilo de la montera, el adorno. El papel crepé empieza a salir en esos años para acá, y se le hace fácil al patrón anterior, tío Arsenio, ¿no? Yo no recuerdo de mi abuelo, pero él sí vi que le puso sus rositas de papel crepe. Sí. Muy bonito. Alguna nieta, alguien le aconsejó, o él mismo. Pero si no se tuviera el papel crepe como un medio de comercio, pues no se pone, claro. Pero
le llamamos aculturación o transculturación en ese sentido, ¿no? Que va el movimiento de apropiación. Entonces se replica ahora, pero también la montera se le empieza a poner listoncitos abajo, sí. Entonces, a manera de estética, Sí. porque eso es el arte, es vistosidad, al igual que el zarape, vistosidad, colores. Entonces, pero simbólicamente la montera, tal y como se da esta vestimenta, esta parte de la vestimenta, es en sí el cabello, así le dicen, el cabello rubio del español, así le dicen, en la parte de la visión colonial. Pero nosotros vemos que no es el cabello rubio del español, vemos que es en sí esa parte de los rayos del sol. Porque la máscara en sí, antes eran círculos, el trazo total era círculo, no era nuestro rostro, ¿no? Tenemos a veces rostros de sol, en eso Oaxaca tiene una fisionomía, un rostro así, ovalado, circular, por la cuestión de la inclinación genética. Pero aquí, los trazos que produjo Don Tano, pues casi un trazo circular, así eran redondas las máscaras. Sin embargo, ahora no, se acomoda, pero al poner la montera hacia abajo y le pones la máscara, ahí es donde hacemos el laboratorio de interpretación. Se ve un símbolo del sol. Entonces las escobitas, que decimos nosotros, la parte del isle, ya amarrado las piezas, se ven así, abiertas. Son los rayos del sol, totalmente. Es una visión cosmogónica, antigua. Porque les pregunto a los que a veces pues se ponen a pensar y tienen duda, ¿y cómo? Pues no, fácil. Los españoles no trajeron esto, no trajeron la montera. Entonces esta es una creación, es un arte prehispánico. Y la máscara tampoco lo trajeron ellos, los europeos. Es parte de una cultura prehispánica, entonces se conjuga. Pero ahora la montera no se ve ni como cabello rubio del español, ni se ve como los rayos del sol. Se ve como una indumentaria más estética. No tiene mucho significado. No saben ni qué significa la montera. Solo saben que es parte de la indumentaria y que se mira bonito con la máscara para proteger. Es un medio de protección para que no tenga un chinchinazo, un golpe. Y ya, o sea, eso es todo. Pero en el fondo es eso, ¿no? La tez del sol, totalmente. Es una representación solar. Si asociamos, como hace rato, la representación solar, máscara montera, y el zapateado, estamos conjugando la siembra con el sol. Si no hay sol, no hay germinación y demás, el proceso, ¿no? Pero ahí te va, el chinchín. ¿Qué representa entonces? Un instrumento nada más para llamar para chicos, como se dijo en los años 70 y 80. Porque ¿cómo llamaban los maestros? ¡Ey! Y sonaba todo lo que era tu chinchín para llamarlo. Y sí, el que escuchaba, allá nos llaman. O sea, el sonido muy consistente e insistente era que te llamaban. Y cuando el cliente, vamos a decir, el danzante ya no podía, te hacía así, ¿no? Pero era más el sonido. Era un instrumento para identificarse, pero el símbolo antropológico para nosotros es que asocia, fíjense bien, en la creencia religiosamente, el ser danzante con la petición de la lluvia. Eso era la parte fundamental, pero hay otro detalle. El patrón tiene su fuete y tiene dos vertientes. Una, que es el poder, el sometimiento, eso es la parte de la teoría del poder, el que regula, el que da todo el mando, pero también cuando alguien se hinca, eso está en la tesis, es uno de los capítulos que se desarrolla, muy corto, pero está ahí. Cuando tú te hincas y te pides una manda, o sea, unos latigazos,
no es porque el poder, poder social, ¿no? Sino es el credo, es la trascendencia de tu fe, de tu modo de la manda que haces para conectarte con Dios. Tus debilidades, tu falta, tu pecado, como ahora le dicen, se sane ahí. Lo estás convirtiendo el patrón en un chamán, es un sacerdote. Y tú, como un ser pues creado, estás dándole gracias y le estás diciendo al Creador que sí, aquí estoy, discúlpame, perdóname lo que tú quieras decirle, pero este es mi sacrificio en ti. Esa es una correlación religiosa, es un misterio aquí que muchos se sanan psicológicamente, ya pasaron con el patrón, les pegó, pues ya se sienten felices. Pero para llegar ahí es una relación de poder, el que tiene más fuerza, el que es más hábil, el que tiene más cuerpo, más alto, el que tiene carácter también, y en conflicto y en golpes llega, pero llega. Sí. Y yo soy, se quita la máscara, es usted tío, pase pues. Así, claramente, coloquialmente. Por respeto, se tiene que quitar la máscara para identificarse. Pero también error, porque ahí es la fuerza. Y el poder del parachico también es la discreción, es el que no debemos saber su personalidad. Es un parachico anónimo, es lo que nos enseñaron nosotros.